Hola, un gusto saludarles a todos. Es un placer para mí poderme dirigir a ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema pues que muchas veces se nos hace familiar y es titulado Vientos en contra. Cuando les digo familiar porque pues en lo que va de esta vida, ya sea corta o larga vida que Dios nos pueda dar, en algún momento pues sentimos que los vientos van en contra de nosotros, o sea, vientos dándole una simbología de situaciones de la vida difíciles, situaciones, problemas, llámese enfermedades, llámese problemas económicos, llámese problemas sentimentales, ¿verdad? En el matrimonio o en el noviazgo, etcétera. Situaciones en las cuales también muchas veces nos toca tal vez despedir a alguien, ¿verdad? Que ha fallecido, a un familiar, alguien cercano, alguien que hemos amado. Y es ahí donde muchas veces nuestras emociones se pueden ver afectadas, ¿verdad? O nuestra parte espiritual, que es mucho más importante, en la cual puede venir la falta de fe. O puede venir también, como un dicho popular que dice que la esperanza es la última que se pierde. Podemos sentirnos en lo cual ya posiblemente todo está perdido, ¿verdad? Y que no hay solución, pero es ahí donde nosotros a la luz de la palabra, donde a través del espejo de Dios que refleja nuestra vida, Él nos muestra cómo nosotros pensamos y también cómo Él quiere que nosotros lleguemos a pensar. Y es aquí donde nos muestra un relato sobre la vida del apóstol Pablo, en el cual va en un barco, no va en un barco como turista, sino que va en calidad de prisionero directo a Roma para poder ser juzgado. Y le acompañan 275 personas, dice el relato de la Biblia, ¿verdad? Con él 276, en la cual en su mayoría también son presos. Son personas que van a ser juzgadas también en Roma. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículo 4, dice: desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Aquí Pablo se da cuenta y aterriza en una realidad y se ve obligado pues a reconocer que el peligro es eminente. La posibilidad de que algo trágico pueda pasar ya no es algo tan lejano ni remoto, sino más bien es algo que ya se hizo presente en ese momento. Ahora, nuestra reacción ante algo así, lo primero que nosotros tenemos es temor. Eso es causado ante la imposibilidad de nosotros poder tener el control sobre algo, sobre nuestra vida o sobre nuestro entorno. Y eso porque, pues como seres humanos nos gusta tener el control para podernos sentir seguros. Y es ahí donde muy posiblemente se nuble ante el temor se nuble nuestra vista, se nuble nuestra manera de pensar. Y eso haga que se nos olvide que Dios tiene para con nosotros una cantidad de promesas tremendas en su palabra. Eso nos prohíbe muchas veces el poder hacerlas nuestras, el poder tomarlas y creer en ellas y hacerlas una realidad en nuestra vida. La escritura dice que al poco tiempo un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Me gusta acá como la palabra de Dios pues descubre, ¿verdad?, los sentimientos y la realidad de lo que Pablo sentía. Dice que llegó un punto hasta que llegaron a perder la esperanza, ¿verdad? La esperanza en que me imagino que ha de haber pensado Pablo y haber dicho, bueno, esta es la manera en la que Dios va a permitir que culmine mi carrera y pues me pueda yo encontrar al fin con mi Padre. Pero Dios tenía planes diferentes para con Pablo. Dios dice en su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para con sus hijos. Job se le fue quitado casi todo. Se le fue quitado su familia, sus bienes, su salud. Pero algo que nunca fue quebrantado fue la esperanza que él tenía en que, aunque la vida misma le faltare,
él en algún momento se iba a ver con Dios, cara a cara, en la eternidad, que él iba a tener el cuidado incluso de él hasta más allá de la vida. Y es eso lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que entendamos, que Dios tiene el control no solamente en esta vida, sino de la venidera, que es la eternidad. David venía de tener una victoria con sus guerreros, con su ejército, pero dice que cuando llegaron al territorio donde tendrían que encontrarse con su familia nuevamente, con sus hijos, con sus mujeres, dice que habían sido secuestrados por los enemigos, todas sus familias, y aquellos lugares habían sido quemados. Y es ahí donde no solamente el dolor que le golpeaba lo que es su interior, sino que también David tuvo que sentir miedo de poder morir, porque dice que los guerreros o el pueblo murmuraba para poderle apedrear, porque le hacían culpable. Pero David tuvo algo importante, y por eso la Biblia le llama que era conforme al corazón de Jehová. Dice que él buscó la voz de Dios, buscó a Dios en ese momento de angustia, de dolor y de tristeza, y decidió confiar en él. Por eso la palabra nos relata que David era conforme al corazón de Jehová, porque David, cuando estaba en esos momentos de angustia y de dolor, sabía que a quien debía de buscar y acudir era Dios. Y Dios, por esa razón, le entregó a sus enemigos, pero no solamente a los enemigos, sino también a sus familiares, dice la palabra, sanos y salvos. Y es aquí en este momento donde aparece el Salvador. Y mira lo que le dice a Pablo: anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel, dice en el 24, que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Dios aquí nos quiere dar a entender y nos quiere mostrar que Él es la verdad, es donde nosotros debemos acudir, es donde nosotros debemos de correr, es donde nosotros debemos de depositar toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros no creemos a sus promesas, cuando nosotros no abrazamos su gracia y su misericordia, es ahí donde es fácil perderse y adoptar lo que es la mentira del enemigo. El enemigo siempre va a estar presto a quererte anular todo aquello que Dios ha sembrado en tu corazón. Él quiere robarlo. Él quiere aprovechar ese momento vulnerable para poder arrancar, para poder hurtar lo que Dios ha depositado en ti. Y que así, de esa manera, se pueda trazar ese propósito el cual Dios tiene para contigo. Por supuesto, Él va a ocupar el miedo, Él va a ocupar todas aquellas circunstancias que Dios ha permitido, a lo que llamamos prueba, para poder Él llegar y poder querernos tentar con la duda, podernos tentar con el miedo, con la aflicción, con la incertidumbre, y usará todo aquello que está en ese momento en contra de nosotros para poder llevar a cabo lo que es su objetivo, que es apartarnos de Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, nos sostiene y nos alumbra el camino, porque Él, junto con la prueba, también da la salida. Es ahí donde Dios, en su gran misericordia y gracia, debemos de entender que en todo ese proceso, en todo ese caminar, en todo ese navegar, nunca Él te deja solo. Y así, aunque el enemigo se levante contra ti queriéndote matar, queriéndote ver tropezar, queriéndote hacer caer, es ahí donde el Señor estará presto a tomar de tu mano. Y es donde nosotros debemos dejarnos guiar, porque en ese momento lo que necesitamos nosotros es alguien que nos guíe. Porque en ese momento no podemos ver con claridad muchas cosas. Entonces es ahí donde necesitamos una mano, y qué mejor que la mano de Dios para que pueda guiarnos hasta la salida. Y así como dice Deuteronomio 28:7, que aunque tu enemigo se levante contra ti y venga por un camino, por 7 el Señor los hará retroceder. Y vaya, alguien que sí sabía de enemigos era David.
En el Salmo 25:2 él expresaba: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Al igual con Pablo, Dios estaba actuando a favor de él en medio de esa tormenta. Dice 27:42 de Hechos: los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando. Pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa. 44. Y que los que no supieran nadar se agarraran de tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. El barco fue llevado por el viento y por las olas hasta la orilla de una isla, donde tuvo que encallar. Ahí fue despedazado por las olas del mar. Pero dice que muchos incluso no podían nadar, otros sí, ¿verdad? Pero todos llegaron sanos y salvos. Ahora bien, decirte que no vamos a vivir ninguna experiencia de dolor sería mentir. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar de hoy en adelante esas situaciones que muchas veces son inevitables y que van a llegar a nuestra vida? ¿Qué actitud tomaremos nosotros? ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué hemos aprendido ahora? Que debemos de confiar, que debemos de depositar nuestra esperanza en Él, de reconocer que Él tiene el control de todo y que esa situación que estamos pasando nos va a ayudar para bien. La palabra de Dios dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Y créele a su palabra. Dios quiere glorificarse en tu vida porque Dios ha decidido que tú seas el espejo de Él acá en la tierra. O sea, que tú reflejes a Dios a los hombres. Porque en ese momento todas las miradas están puestas en nosotros, en la situación que estamos viviendo. Y el mundo espera una reacción de nosotros. Dios espera una reacción de nosotros. ¿Y cuál reacción debe de ser? La de confiar plenamente en Dios, en la de tener una fe inquebrantable en Dios que nadie puede quebrar. Y muchos van a querer de eso que tú tienes. Algo que se ha depositado en ti, como es el Espíritu Santo, como dice la palabra, en vasijas de barro ha sido depositado ese gran tesoro. Y muchos van a creer cuando tú proclames y declares a ese Jesús, a ese que tiene el control sobre los vientos, tiene el control sobre el mar. Ese Jesús que si va en tu barca, lo que te dice es que no tengas miedo. Y lo único que te pide es que tengas fe. Ese Jesús que dio vista a los ciegos, el que sanó la lepra de los hombres, el que sanó a aquella mujer con un flujo de sangre de 12 años, que le devolvió la vida a una niña de 12 años conforme a la fe de su padre, que le devolvió la vida a Lázaro a pesar de llevar 4 días ya de muerto, en un estado de descomposición, que tuvo el tiempo, incluso en su dolor, en su agonía, en su momento más crítico de la crucifixión, el poder todavía perdonar a aquel hombre a la par suya y poderle decir: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo Jesús de hace 2000 años es el que hoy tenemos también. Y el que hizo a Pablo decir estas palabras: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.